Vamos a leer. Buenas noches a todos los que se han conectado. Vamos a continuar con Marcos, el capítulo 4, el último párrafo del capítulo 4, un milagro, el primero relatado por Marcos, que tiene que ver con la naturaleza. Jesús calma la tempestad. También, por supuesto, está en los otros dos evangelios sinópticos, así llamados, Mateo y Lucas. Vamos a leer Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice así: aquel día, se refiere a todo lo que hizo anteriormente enseñando en la playa del lago de Galilea. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, el Señor reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo a los discípulos el Señor: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esa es la lectura en la Reina Valera. Entonces vamos a ir, como lo hemos hecho en todas las oportunidades, versículo tras versículo, tratando de interpretar lo mejor posible lo que dice el escritor. En este caso es Marcos. Y ya he dicho antes, más de alguna vez, que Marcos habría sido entonces el primer evangelio con el que la iglesia contó, de tenerlo en sus manos. Y así que por eso es un evangelio el más prematuro en cierto modo, pero que ayudó mucho a la iglesia primitiva. Muy bien, entonces vamos hago una pequeña introducción nada más y luego nos vamos al primer versículo que hemos leído. Y dice así, el primer versículo que leímos se refiere a aquel día. Bueno, voy a explicar eso después mejor. Así que primero Marcos, ahora, por así decirlo, regresa a este tema que comenzó al principio, que lo he recalcado más de una vez porque aparece recalcado o enfatizado en más de uno de los relatos, que tiene que ver con la autoridad mesiánica del Señor. Insisto entonces que Marcos, o repito, Marcos, una de las cosas que enfatiza es la autoridad de Jesús de Nazaret como el Mesías que había sido prometido a Israel. Así que cuando está en la sinagoga, su autoridad en la enseñanza, autoridad sobre demonios, autoridad para escoger discípulos, etc. Pero ahora hay un cambio, ahora aparecen 4 milagros. En este párrafo tenemos el primero de ellos, pero aparecen 4 milagros que de alguna manera empiezan a mostrar mucho más el poder del Señor. Así que estos 4 milagros van más allá de los anteriores que hemos visto. Porque el primero,
que es el que hemos leído, es el primero además que demuestra su autoridad sobre la fuerza de la naturaleza. Este es el primer milagro. En el Evangelio de Juan, el primer milagro sobre la naturaleza es el agua convertida en vino en la boda de Caná de Galilea. Según Marcos, en este relato que no aparece solamente por Juan, aquel agua convertida en vino, este relato para Marcos, en su escrito hacia los creyentes primitivos, él les mostrará ahora un paso más en la demostración de Cristo, de Jesús de Nazaret como el Cristo, el prometido, el ungido, el Mesías, el Mesías. Y ahora entonces le mostrará en esta faceta, vamos a usar esa palabra por ahora, para mostrarnos la autoridad de Jesús de Nazaret sobre las fuerzas de la naturaleza, en este caso el viento y el mar. Después aparecerán más adelante otros milagros respecto a la naturaleza, pero este es el primero mencionado en Marcos. Los 4 milagros, que van casi uno tras otro, muy seguido, el que sigue será la liberación más grande que existe de una persona, un hombre, que existió la presión o la opresión más grande demoníaca en un hombre, que es el endemoniado Gadareno, porque ahora cruzan el lago por primera vez hacia la otra orilla, cruzan el lago y allá se encuentran con este endemoniado. Y eso es lo único que ocurre en la otra orilla del lago. Ahora, acuérdese usted que cuando Jesús pregunta al hombre endemoniado, ¿cómo te llamas? Los demonios contestan y dijeron, Legión me llamo. Y una legión son un par de miles de soldados en el ejército romano. Así que imagínese la cantidad de demonios morando en este hombre. Ya hablaremos, ya llegaremos a ese milagro en una próxima reunión, probablemente Dios mediante. Luego, estoy nada más en introducción, también introduciéndolos a ustedes en un estudio de Marcos, para que vean que hay 4 milagros que están de alguna manera entrelazados entre sí, con un objetivo, por supuesto, no digo que único, pero interesante. La opresión, primero, es la fuerza sobre la naturaleza. Segundo, esta fuerza del Señor sobre no un demonio, sino sobre toda una legión demoníaca. Se despliega su poder divino mucho más fuerte, por así decirlo. Después viene la enfermedad de una mujer, es aquella con flujo de sangre, que es una enfermedad crónica. La verdad, alguien dijo que esa mujer era como un muerto andando. O sea, 12 años con hemorragia y no había podido ser sanada. O sea, la muerte estaba más cercana a ella que cualquier cosa. De hecho, había probado con una gran cantidad de médicos y seguramente medicamentos y no fue posible sanarle. El Señor le sana sin que ella se lo pida. Bueno, ya llegaremos también a aquello alguna vez. Y después está, porque todo ocurre ahí mismo, en las calles, va caminando él a la casa de Jairo, y allí él resucita a la hija de Jairo, de 12 años, que estaba recién fallecida. Mire, estos cuatro milagros tienen una relación muy estrecha con la muerte. Si usted quiere buscar un denominador común en los 4 milagros que el Señor hace uno tras otro, tienen que ver con la cercanía de la muerte. ¿Por qué? Porque el primero, hay 12 discípulos que creen que van a morir, ¿verdad? Ellos están
por así decirlo, aunque sean pescadores, pero esta tempestad nunca la habían visto. Así que ellos piensan que van a morir. Y así se lo dijeron al Señor. ¿No te da cuidado que perecemos? Esa es una de las traducciones que a veces se lee. ¿No te da cuidado que perecemos? Voy a explicar eso luego. En el segundo milagro demostrativo del poder divino de Jesús de Nazaret como el Mesías prometido, es echar del hombre una legión de demonios. Ese hombre, ¿dónde vivía? En los sepulcros. Así que hay una cercanía con la muerte de él también, en el sentido de que él mismo se estaba provocando quizás cuánto tiempo daño en su organismo, en su cuerpo. Con piedras se dañaba a sí mismo. O sea, quizás impulsado por los demonios a hacerse daño de esa manera. Era amarrado con cadena y rompía las cadenas. Tenía una fuerza, uno puede decir una fuerza demoníaca, y vivía en los sepulcros. El tercer caso, ya lo mencioné, de esta mujer con esta hemorragia de 12 años, está más cercana a la muerte que a seguir con vida. Si el Señor no va allí a sanar a la hija de Jairo, tal vez esta mujer jamás habría encontrado sanidad. Y finalmente el Señor se enfrenta a la muerte misma, porque la hija de Jairo, cuando llega a casa, que estaba enferma, cuando le avisan, cuando llega a casa, la niña había fallecido. Así que los 4 milagros tienen como esta cercanía con la muerte, una cercanía muy estrecha, ¿ya? Por eso que aquí hay un cambio, por así decirlo, en el estudio de Marcos. Hasta aquí el Señor ha estado, sí, sanando enfermos, sí, expulsando algún demonio, también algún leproso, etcétera. Pero aquí, estos son son milagros. Aquí comienza una serie de milagros, habrán otros más, por supuesto, donde la demostración de Cristo, de Jesús de Nazaret, el hombre así conocido como Jesús de Nazaret, es más que hombre, es Dios y es hombre. Así que este es el primero, donde hemos leído, es el primero de los milagros de la naturaleza, como le he llamado, de Jesús en Marcos. Marcos es el primero en Marcos. En otro evangelio ya mencioné en el de Juan. Eh, el control de los elementos de la naturaleza, así llamado, los elementos de la naturaleza, el control de los elementos, es tal vez un milagro más extraordinario e inexplicable que las sanaciones que ha hecho. Usted dirá, pero en todos ellos sí, pero sanaciones de enfermos tenemos muchos. En el Antiguo Testamento también hay, pero sobre la naturaleza misma es muy poco, excepto que Moisés pudo haber hecho algo, ¿verdad? Pero como instrumento de Dios. Aquí el poder de Dios está en Cristo. Esa es la gran diferencia. Así que el poder divino aquí se pone de relieve, aquí, de una manera mucho más visible o más ostensible, se ostenta mucho más. Aquí aparece con mucho más fuerza el poder de Dios, con mucho más claridad. Bueno, con esa introducción, y para aprovechar bien el tiempo, vamos al versículo 35 entonces. 35 y 36 son detalles que son rápidos de explicar, o no necesitan casi explicación. Cuando llegó la noche de ese día, estoy leyendo ahora traducción, ¿verdad? Como siempre, el Señor les dice, Jesús les dijo, crucemos al otro lado del mar. Ahora, el lago se llama el mar de Galilea, pero era un lago, no se olvida, era un lago. Y ahí están los pescadores en Capernaum, esa ciudad de una ciudad de pescadores. Ahí vivían Pedro y Andrés, Juan y Jacobo, etcétera. Ya conocen ustedes muy bien aquello. Entonces el Señor les dice, pasemos al otro lado. Ese les dijo
Por supuesto, se refiere a los 12, para quienes el Señor ha tenido un trato especial en explicarles, como lo hizo con la parábola del sembrador. Ese fue un ejemplo de cómo el Señor hizo para enseñarle a los discípulos en privado, darle explicaciones más profundas respecto al reino de Dios. Los discípulos tuvieron ese privilegio especial de estar recibiendo continuamente enseñanza de parte del Señor en privado. No se olvides, vivió con ellos, el Señor vivió con ellos mínimo 3 años, desde de los 30 que comenzó su ministerio hasta ir a la crucifixión. Así que cuando Él dice crucemos al otro lado, está hablando con sus discípulos, y al otro lado del lago se refiere a la costa, dicen sureste creo que es, sí, que era una región predominantemente gentil. Allí se encuentra con el Gadara, o hay 2 nombres para el lugar. Gadara es uno, por eso el endemoniado gadareno de Gadara, y allí habían una crianza de cerdo muy grande. Eso no era del mundo judío. Los cerdos eran un animal inmundo. ¿Quién podía criar cerdo? Del pueblo judío. No comen cerdo, hasta hoy. Ellos no comen cerdo. Nosotros sí, ¿verdad? Pero ellos no. Era un animal inmundo, como el conejo y como otros más. Ahí eso usted lo puede leer en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, un judío no podía criar cerdo, ¿verdad? Sería expulsado de la nación probablemente. Así que él cruza el lago de Galilea, el mar de Galilea, o lagos, mar le llaman aquí, que es una región, como dije, predominantemente gentil. Este es el primer momento, es el primer viaje que hace el Señor, que deja Capernaum. Había hecho un recorrido por ese lado de la costa del lago, pero nunca había cruzado el lago hacia el otro lado. ¿Ya? Ahora por primera vez lo hace en un viaje relámpago porque volvió luego. Versículo 36, Marcos 4 y 36. Dejando la multitud, se lo llevaron en la barca. Habla de los discípulos. Tal como estaba. Tengo que explicar. Tal como estaba. ¿Quién? El Señor. ¿Qué significa eso? Y algunas otras barcas estaban con él. O sea, habían más barcas, mucha más gente y pescadores que estaban allí. Eso es lo que quiere decir el texto. Ahora, esta frase, tal como estaba, quiere decirse mejor, quizás más entendible. Le doy dos formas de interpretar, de poder traducir aquello y sea más comprensible. En la barca donde estaba él, en la barca donde él, no se olvide que él está ocupando una barca para predicar. Así que en la misma barca donde estaba, como estaba, los discípulos se van con el Señor. Así que seguramente vela y van a cruzar el lago. Eso es todo. Ahora, aquí dice, y algunas otras barcas estaban con él. ¿Y por qué da ese detalle, Marcos? Porque probablemente aquí no hay detalle mucho de ello, pero probablemente significaría que las otras personas que no eran de los 12, pero que también eran discípulos del Señor, también van tras él. Así que probablemente la barca donde Jesús va no es única, sino que hay otras barcas que también le siguen. Alguien me va a preguntar, ¿y qué pasó con las otras barcas en la tempestad? No sé, y nadie lo sabe, no sabemos. Además, el detalle que le estoy dando es la explicación que uno puede encontrar por qué Marco dice había otras barcas que estaban con él. Así que lo toman tal como estaba en la barca enseñando, o la otra forma entendible podría ser en la misma barca en que se encontraba. No es otra barca, es la misma. Así que donde está él enseñando, la misma barca, van a cruzar el lago. Las otras barcas probablemente llevarían a más personas, si es que es esa la interpretación correcta, pero Marco no se preocupa de darnos más detalles. Versículo 37, yo dije que estos primeros versículos hay detalles en cierto modo
de antes del viaje, pero lo que nos interesa es la tempestad, lo que interesa es lo que ocurre en la barca en aquella tremenda tempestad. Eso es lo que nos interesa. Nos interesa la reacción de los discípulos, la actitud del Señor, las palabras del Señor y por supuesto el milagro, tremendamente fuerte, grande. Versículo 37. Entonces, una gran tempestad, note usted, una gran tempestad de viento se desató y las olas, esta es la traducción que más se apega al original, y las olas se echaban sobre la barca. Eso es lo que ocurre. De tal manera que la barca estaba por inundarse. Si la barca se inunda, mientras más agua, si no la pueden sacar, el barco o la barcaza o el bote se va a hundir, ¿verdad? Bueno, no somos expertos a lo mejor en aquello, pero probablemente alguno de ustedes ha estado en alta mar. Yo un par de veces, pero no es muy agradable con una tempestad, ¿ya? No sé si era muy fuerte o no, pero no es muy agradable. Así que la geografía, por qué una tempestad en un lago? ¿Sabe usted que en el lago del sur de Chile hay lagos donde hay grandes tempestades? ¿Se han hundido embarcaciones? ¿Por qué? Porque en realidad hay una especie de vientos que se levantan allí porque estos lagos están igual, ¿eh? Este lago de Galilea está como entre cerros, como entre colinas. Entonces, de repente, los pescadores sabían históricamente, o lo que se tiene es que sí, en ese lago de repente aparece una tempestad y después se va. De hecho, algunos incrédulos piensan que eso fue lo que pasó aquí, ¿ya? Que la tempestad apareció y luego se fue. Pero yo digo, bueno, ¿cómo es posible que pescadores tan avesados como los que van en la barca no saben que hay una tempestad como esa y que le ha pillado muchas veces en alta mar, en el lago, y pasa, y ellos la dejan pasar y luego ya siguen con sus tareas? Así que no, esto es especial. Por lo tanto, esta explicación de que la geografía del mar de Galilea hace que más susceptible que las tormentas aparezcan en forma repentina. Por supuesto, la descripción de las olas chocando contra la barca y echando y cada vez llenándose la barca, eso es lo que está ocurriendo, ¿ya? La barca se va a hundir porque se va a llenar de agua. ¿Mm? Hay un fuerte viento. El fuerte viento es el que produce el oleaje tan fuerte, olas, que las olas que se levantan empiezan a inundar la nave, la barca. Eso es lo que está ocurriendo, ¿ya? Absolutamente entendible. Ahora, los pescadores se dedicaban a pescar, no eran grandes nadadores a lo mejor, pero no quiere decir que eran buenos nadadores. Bueno, lo más probable, entonces, ¿por qué digo eso? Porque la reacción de los discípulos es propia de personas que creen que no tienen salvación de la muerte ahogados en el mar. ¿Ya? Hermanos, para entender esta historia real y de este primer milagro donde el Señor muestra, Jesús de Nazaret muestra su poder divino para calmar el viento. No se olvide, el Señor habla del viento y de las olas, el viento y el mar. Versículo 38. Porque todavía tenemos que llegar a lo más importante del milagro, ¿verdad? Ya usted se imagina a estos 12 hombres tremendamente asustados, ya llegaremos a eso, tremendamente asustados, porque nos parece que nunca habían visto, son pescadores de años, viven de la pesca o vivían de la pesca, conocen el mar de Galilea, conocen ese lago muy bien, pero por lo que vamos a leer están tremendamente asustados. ¿Por qué? Porque esto no es lo habitual que ellos más de alguna vez habrían experimentado. Bueno, versículo 38. Pero aquí empieza algo muy interesante, ¿verdad? Pero él
estaba en la popa, ¿no? La parte de atrás del barco, la popa. La proa está adelante. Eso lo saben ustedes, seguro. Pero él estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla, una almohada, dice esta traducción. Cabezal, dice la que leímos. Le voy a dar otra traducción después. Y le despertaron. Leo el texto primero. Y le despertaron los discípulos y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Esta traducción dice, ¿no te importa que perezcamos? Muy bien. Entonces vamos a tratar de interpretar. Es un precioso experiencia después para contarla, no en el momento, ¿verdad? ¿No? El sufrimiento de los discípulos era el miedo, lo dice luego. Entre paréntesis, 2 veces se menciona del miedo de los discípulos. ¿Notó la lectura? 2 veces tuvieron miedo, pero el miedo lo produjeron, iba a decir cosas diferentes, pero por así decirlo. Ya hablaremos del miedo, entonces, y de la falta de fe. Pero él estaba en la popa. Ahora, dormir en medio de una tempestad, como Jonás, algunos más de un comentarista que de los que leo a veces, hacen un paralelo con Jonás. Y yo no sé si será necesario hacer un paralelo con Jonás. Jonás está en medio de una tremenda tempestad y se fue a dormir. Le extrañó a los demás, todos haciendo alguna cosa para salvarse y él está durmiendo acá. Al Señor está durmiendo. Ahora, este dormir, descuidado le llaman algunos, este dormir, yo diría más bien un tranquilo sueño, en medio de la tempestad, un tranquilo sueño que necesitaba. Voy a decirlo por qué, creo. Este dormir descuidado, dicen algunos, a pesar del peligro, ¿ya? ¿Qué indicaría? ¿Qué puede indicar? Que en medio de un peligro tan grande, alguien esté durmiendo y no se preocupa del peligro. Ahora, ¿qué puede hacer uno en medio del mar en una tempestad tan grande? No son barcos como ahora, no hay botes salvavidas, este es un bote grande nada más. Es un barco un poquito más grande que un bote, sería vela. ¿Qué podría hacer? Nada, ¿verdad? Hundirse y empezar a nadar o tratar de nadar. ¿Se podría nadar con un oleaje tan grande? ¿Ha nadado alguna vez en el mar con un oleaje grande? No es muy fácil, ¿eh? A mí me encantaba nadar. Aprendí a nadar en las olas de Playa Blanca. Aprendí muy niño, muy pequeño. Y para mí era un disfrute en las olas grandes tirarse. Pero con un oleaje grande uno traga agua y no haya cómo bracear, etc. Así que imagínense en esta aquí. Muy bien. Él está en la popa. El dormir podría alguien, por eso le llamó a lo mejor descuidado, y que mientras los demás están todos luchando por hacer algo para salvarse, él está durmiendo. Esa es un poco lo que algunos podrían decir. Pero, por otro lado, algunos podrían decir que este dormir del Señor es una muestra de una absoluta, total confianza en su Dios. Porque no se puede hacer nada. Mire, donde ellos están no se puede hacer nada. Ya usted puede ir sacando un paralelo con su vida, con la vida nuestra en este mundo. Hay ocasiones, hay circunstancias, porque lo interesante es que saquemos algunas conclusiones para nosotros, algo que nos ayude. La tempestad ya en los primeros siglos de la iglesia, Tertuliano, por ejemplo, un gran creyente, un gran escritor, y mucho más, Tertuliano creo que es el que dice que esta historia, esta barca es una figura de la iglesia en medio de la tempestad del mundo. Interesante. Alguien podría decir, mire, a mí me parece que a veces me siento como estos discípulos
en medio de una tormenta y no tengo ninguna puerta de escape. ¿Me pongo a dormir? No, seguramente acudo al Señor, que es lo que hicieron los discípulos. Miraremos aquello. Ahora, ¿puede indicar una confianza absoluta en Dios? Por supuesto, el Señor sabe. Pero también hay otra explicación de su sueño profundo, tranquilo, en medio de la tempestad. ¿Qué es? Que es el resultado de un día tremendamente agotador, enseñando a miles de personas en la orilla del lago. ¿Qué le parece? Cansa. Enseñar cansa, sí. Estudiar cansa. Cualquier trabajo cansa. Aquí hay un hombre cansado y quiere dormir, descansar. En medio de una tormenta, bueno, su confianza en Dios. Muy bien, así que versículo. Ahora, para Marcos, lo que quiere mostrar, yo dije al principio, lo que quiere demostrarnos es a un Jesús, no hay otro, que es el poderoso y autoritativo Hijo de Dios. Eso es lo que él quiere mostrar. Jesús de Nazaret es el Hijo poderoso de Dios, autoritativo, Hijo de Dios, pero también es un hombre completo. Es un hombre completo, con las limitaciones humanas. Y alguien dijo debilidades, no sé si también puede ser porque el sueño, el hambre, la sed, características propias de la naturaleza humana. Él no fue diferente. La gente no podía notar una diferencia. Él tuvo hambre, él tuvo sed, él tiene sueño, lloró, etcétera. Así que los discípulos van donde él, le despiertan con las siguientes palabras. Ya lo leímos, ¿verdad? Maestro. Maestro. Creo que Lucas dice, maestro, maestro. Creo que repite 2 veces maestro, maestro. Mateo dice Señor. Eso es lo que los discípulos así se acercan. Ahora, la palabra maestro aquí es rabí. El hebreo rabí. O el arameo ramoni. Ahí usted tiene 2. Rabí es el hebreo, maestro. Ramoni es el mismo maestro, pero en arameo. Ahora, se quedó entonces ese nombre rabino hasta el día de hoy, ¿verdad? Hay muchos rabinos en el día de hoy. Hay algunos pseudo rabinos que están enseñando ahí en las páginas en internet. Hay algunos que siguen a los rabinos. Muy bien. Entonces, en esta narrativa de Marcos, todavía él muestra un contraste aún todavía más llamativo. Porque este rabino, porque ellos le dicen rabí, hasta ahí llegan, miren, rabí, maestro, rabí, o rabino, si usted quiere. Está este rabí, rabino judío, porque por la enseñanza, es un maestro, un enseñador. Va a revelar cómo este rabí es más que un rabí. Es el señor de los vientos y de las olas. Esto no es absolutamente común, no puede ser común en Israel, imposible, ¿ya? Note usted cómo va creciendo las demostraciones que Marco escribe acerca de Jesús de Nazaret. Él está mostrando a los creyentes de la iglesia primitiva que no conocieron a Jesús, que no conocieron lo que él hizo, que no escucharon su enseñanza, le está mostrando rápidamente, porque su forma de escribir es así, como que no descansa, va escribiendo, porque quiere que la iglesia primitiva, sus hermanos que no conocieron a Jesús, quiere que le conozcan, que tengan por lo menos una reseña. Ahora, nosotros somos privilegiados, tenemos 4 evangelios.
No solo uno, 4 evangelios. Y todas las epístolas. Somos más privilegiados. Alguien diría, oh, me habría gustado haber estado en los tiempos del Señor. Más de alguna vez yo deseé de eso, pero ¿qué pasa si yo hubiera sido del grupo de los judíos que rechazó a Jesús? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sido fariseo? Y en vez de amar a Jesús de Nazaret, también lo aborrecí. Sí, nosotros queremos ver la parte que nos parece más bonita. Así que la pregunta, esta es una pregunta retórica, no usan mucho esto algunos de los discípulos. ¿No te importa que perezcamos? En esta traducción. Mire, ¿no te importa que perezcamos? La traducción que leíamos antes era, no te da cuidado que perecemos, ¿verdad, Marcos? No te da cuidado que perecemos. Bueno, no cabe ninguna duda que este es un grito de auxilio, ¿verdad? Están pidiendo ayuda. Pero el lenguaje que usan o la forma en la que están diciendo, por los verbos que usan, esto de no te importa o no tienes cuidado, no valemos nada para ti, no somos importantes para ti, no te importa que perezcamos. Sí, por un lado pareciera ser un grito de ayuda porque le están despertando de la tempestad. Pero mire lo que le dice, ¿no te importa que perezcamos? Da la impresión que hay un tono como de acusación. Hermanos, me puedo olvidar después de las aplicaciones que podríamos sacar para nuestra vida hoy. La vida está llena de tempestades y yo creo que todos nosotros, tarde o temprano, o hemos pasado o vamos a pasar. No son como esta, por supuesto, literales, pero la vida se ve como tormentosa a veces. Problemas de familia, problemas de trabajo, problemas acá, problemas allá, problemas de salud, etc. Y entonces, ¿qué es la primera reacción a veces? Claro, es cierto, vamos a orar, tenemos que orar, tiene que orar mucho más. Pero no viene a veces ese bichito iba a decir de la duda, de quizás no con estas mismas palabras, pero quizás no se lo decimos, pero lo pensamos, ¿por qué el Señor me está enviando por este camino? ¿Por qué el Señor está permitiendo que yo viva esto tan convulsionado de esta parte de mi vida, de mi existencia? Hay como una queja o no. Muchas veces es posible que un creyente se esté quejando. Yo no tendría ninguna autoridad moral para decirle a alguien no te quejes. No me gusta, no. Porque cada uno sabe dónde sufre, cuánto ha sufrido. Si uno mira su vida hacia atrás, por cuántas experiencias ha pasado que no quisiera volver a pasarla. Pero tampoco sabemos que nos va a pasar un rato más, o mañana, o pasado, un mes más. No sabemos, ¿verdad? Hoy día usamos el lenguaje de la tragedia, que por supuesto dañan mucho nuestro corazón. Una última pregunta que podrían hacerse uno ahora. El que puede curar, los discípulos podrían expresarlo así, el que puede curar, sanar enfermos y expulsar demonios, ¿no puede salvar a sus propios discípulos? ¿Sí o no? ¿No pasa eso por la mente? Oiga, mire, sanó a sanó a mí, sanó a tanto y expulsó demonios, sanó leprosos, etcétera. ¿No puede él salvar a sus discípulos? Son sus discípulos. ¿Por qué los creyentes sufren? ¿Por qué el Señor no hace una separación muy clara y a los creyentes no se les toca con ninguna enfermedad? Bueno, tengo que remitirlo entonces a la experiencia de Job, ¿verdad? Job.
Aquí están los discípulos en medio de la tormenta. Van donde el Señor, lo despiertan, el Señor está durmiendo y para ellos, miren, yo no sé, uno podría imaginarse que los discípulos lo mirarían y dirían, pero nuestro maestro está durmiendo. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos vamos a hundir, vamos a ahogarnos, vamos a perecer, vamos a morir aquí. Señor, ¿no te da cuidado que vamos a morir? Y está durmiendo. No, el Señor no duerme, hermanos. No se duerme, por así decirlo. Él sabe todo lo que está ocurriendo. ¿Está durmiendo físicamente? Sí. Jesús de Nazaret necesita dormir. Es hombre, está cansado, sí. Pero Él va a dejar a sus discípulos solos. Jamás. ¿Y por qué sufre el creyente? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué del sufrimiento? Sí, hay algunos libros por aquí sobre el sufrimiento. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Usted cree que Dios no tiene propósitos? No hay hombre de Dios que no haya sufrido. Adoniram Jackson, creo que dicen que fue el primer misionero que sale de los Estados Unidos al extranjero, a un país absolutamente desconocido, lengua desconocida, costumbre desconocida. Adoniram Jackson. No Jackson, ese otro, Adoniram Jackson. Como el río Jackson. H-U-D-S-O-N, Jackson. Murió su hijita. A los meses después murió su esposa. Y por supuesto, digo por supuesto, porque eso no ocurre a muchos seres humanos, se sumió en una especie de depresión, diríamos hoy día. De la gran pregunta, ¿por qué? El ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, sigamos porque me había la hora y quiero terminar, por supuesto, no es un pasaje muy largo. Además, los hermanos que predican el Evangelio más de alguna vez habrán usado este pasaje para predicar el Evangelio. Espero que los detalles que les dé les sirvan más todavía para ver el foco principal de lo que está ocurriendo, cuál es la enseñanza principal. Muy bien, levantándose, versículo 39, levantándose reprendió el viento. ¿El viento? Es una persona, tiene sentimiento, ¿no? Pero el Señor reprende al viento y dijo al mar, silencio, cálmate. Y el viento cesó. Y todo quedó completamente calmado. El Señor demuestra, no se olvide, lo principal de este pasaje y de todo el marco es la autoridad de quien es nuestro Señor y Salvador. Él tiene autoridad absoluta sobre todas las cosas. La naturaleza le pertenece porque Él la creó. El mar le obedece porque Él lo creó. El viento le obedece porque Él lo creó. Él no está haciendo ningún acto de magia, no, eso. Los demonios podrán hacer algo así. El hombre tiene más ciencia ahora y pueden decir, oiga, viene un maremoto, como los que han ocurrido, ¿no es cierto? Hay mediciones de cuando sube el nivel del mar y entonces, etcétera. Pero pueden predecir con un cierto límite de tiempo. El Señor no necesita predecir nada. Él sabe lo que va a ocurrir. Es más, está dentro de sus propósitos. El Señor demuestra su autoridad divina, por supuesto, sobre la naturaleza, y Jesús reprende al viento y silencia al mar. Qué interesante, ¿verdad? Reprende al viento y al mar, ¿qué le dice? Silencio, cálmate. Y quedó
otro texto, por ahí otro pasaje diría que hizo grande bonanza. ¿Sabe que el Antiguo Testamento describe a Dios como Señor de la creación, que habla y los mares le obedecen? Mire el Salmo, le cito un par de salmos. El Salmo 104 creo que. A tu reprensión, dice el salmista, Dios, huyeron las aguas ante ante el estruendo de tu voz, se dieron a la fuga. El salmista. Cuando el Señor ordena, cuando el Señor ordena, se quedan entonces en silencio, el viento, el mar, lo que sea. Tú gobiernas, dice el Salmo 89, tú gobiernas sobre el mar embravecido, tú apaciguas sus encrespadas olas. Eso es lo que ocurrió. ¿Qué le dice esta cita de pasaje, que son varias más? ¿Qué le dice a usted? Que Jesús está haciendo exactamente lo que los salmistas le atribuyeron, por supuesto correctamente, a Dios, el Creador. El Salmo 107 parece, dijo alguien, que es casi como una paráfrasis de este relato, en la forma poética del presente episodio que estamos mirando todavía. Mire lo que dice el Salmo 107, 23 al 29, creo que. Se hicieron a la mar en sus barcos para comerciar, surcaron los mares o las muchas aguas. Como ebrios tropezaban cuando vino la tempestad, por supuesto. Se tambaleaban. De nada les valía su pericia. En su angustia, clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Eso es lo que el Señor hace. Con la tempestad de su vida, solo el Señor lo puede hacer. Una vez estuve en alta mar, en la noche cruzando ciertos mares y en la mañana cuando fui al desayuno había una tremendo, no digo que, pero el viento era muy fuerte, etcétera, y no podía llegar al comedor para tomar desayuno, no podía pasar por la cubierta. Sí, debe ser de mucha aflicción una experiencia así como la de los discípulos. Pero mire, los salmistas, solo Dios puede dar órdenes al viento y a las olas. No obstante, Jesús aquí le habla y la naturaleza le obedece. Es decir, Jesús, si hace exactamente lo que Dios se le atribuye a Dios solamente en el Antiguo Testamento, Jesús es Dios. Eso es lo que quiere mostrar Marco. Jesús es el eterno Hijo de Dios. Y cuando predicamos el Evangelio y si leemos este pasaje, eso es lo más importante. El poder de Cristo para decirle al viento, tranquilo, lo reta, reprende al viento, enmudece, calla, al mar. Y el mar se calma. Y el viento, solo quizá hay una pequeña brisa ahora, si es que hay una pequeña brisa. Solo Dios puede, hermanos, calmar nuestras vidas. Solo en Él hay paz. Los problemas no terminan. A veces termina uno y empieza otro. Y no sabemos. A veces no sabemos, nos vemos enfrentados como estos en medio del mar. Y no hay salvación del problema. ¿Y dónde está el Señor? Bueno, está ahí en la barca. Está con nosotros siempre. Está a nuestro lado, pero no nos damos cuenta. Esté durmiendo o no esté durmiendo, no importa, pero va en la barca. ¿Va a pasar algo a la barca si el Señor va allí? No, él es el que controla. A su orden, la gran tormenta queda reemplazada por una gran calma. Eso dice el versículo 39.
Se le llama en el 37 una gran tormenta. Así se le llama en el versículo 37, una gran tormenta. Ahora en el versículo 39 se le llama una gran calma. La palabra es la misma, gran, mega, de mega, megate, megate, creo que es el griego, mega, de mega, algo grande. Hay una gran tormenta, pero luego es transformada esa gran tormenta en una gran calma. Eso es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, al darnos salvación. Sí sufrimos, pero termina cuando el Señor nos lleve a su presencia. Terminará todo. La creación, hermano, es el siervo que responde inmediatamente a la orden de su amo. Me queda el 40 y 41, y me quedan 5 minutos, 6. Le dijo, bueno, el Señor reprende al viento y al mar, ¿verdad? Y ahora mire, ahora reprende a los discípulos. ¿Por qué tenéis tanto miedo? Estas son dos preguntas retóricas también. ¿Por qué tenéis tanto miedo? Número 1. Número 2, ¿todavía no tenéis fe? ¿Por qué le dice todavía no tenéis? Porque con todo lo que han visto de él, ya tenían que haber sido hombres de fe. Pero no la tienen aún. No una fe suficiente. Hermano, estas preguntas son para nosotros. ¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿Qué nos causa miedo? ¿Cuáles son sus miedos? Por ahí, ¿no es cierto? Es parte del lenguaje a veces en algunos libros, qué sé yo. Miedos. Mis miedos son estos. Tengo miedo a envejecer. Podrá decir algo. Tengo miedo a tener una enfermedad grave. Y podríamos hacer un listado con nuestros miedos. La pregunta del Señor es, ¿por qué tenéis miedo? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Todavía no tenéis fe? ¿Se da cuenta cómo el temor y la fe tienen que ir juntos? La verdadera fe, una confianza profunda, real, sincera en el Señor, hará que el miedo quede opacado. Mire, el miedo no soluciona el problema. ¿O sí? ¿Usted ha visto que el tener miedo soluciona nuestros problemas? No, claro que no. Pero como somos tan limitados, humanamente hablando, no. Entonces, tenemos miedo. Bueno, el Señor ahora reprende a los discípulos con estas dos preguntas. Una habla sobre el miedo, cobardía. Hay otra cita que dice cobardía. Y después también hace énfasis en la falta de fe de estos discípulos. Las dos cosas van de la mano. Miedo, fe. Si hay miedo, parece que no hay fe. Si no hay miedo, parece que la fe está triunfando. Mire, los seguidores de Cristo, los seguidores de Jesús, necesitamos, por supuesto, tener valor. No un valor que viene de nuestra fuerza, sino que viene de nuestra confianza en el Señor. Mientras más confiamos en el Señor, le entregamos nuestra vida, el miedo no aparecerá. Entonces, se necesita valor para enfrentar tantas vicisitudes, de tantos problemas de la vida y confiar en el poder de Dios y no en alguna habilidad nuestra. Así que este es el comienzo de una serie de fracasos de los discípulos. Hay algunos comentaristas que como que le dan un poquito duro a los discípulos. Yo no me atrevería a, a retarlo más todavía. Ya sufrieron un reto de parte del Señor, ¿verdad? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué sois tan cobardes? Esta es una otra forma de decir. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Fe en qué? En Él. Todavía no han aprendido a confiar en el Señor. Todavía, me gusta esta traducción porque dice, todavía no tenéis fe. Viste sanar enfermos, viste echar fuera demonios, viste leproso, viste todo lo que habéis visto.
¿Qué pasó con eso? ¿Qué han hecho? Nosotros, ¿qué hemos hecho con las Escrituras y con nuestra propia experiencia? Bueno, los discípulos vacilan y fracasan repetidamente. Así que esta parábola, nuestros ojos no tienen que fijarse en los discípulos, excepto que encontrar semejanza con nosotros mismos. No, nuestros ojos tienen que fijarse en Cristo, depositarse en Él. Si Él va con nosotros, aun cuando yo no me dé cuenta, Él sí va conmigo porque así lo prometió. Él no me va a dejar jamás. Él va a ir donde yo vaya. Hay peligros, Él va a estar allí. Aquellos 3 jóvenes en los tiempos de Nabucodonosor que fueron echados a ese horno que le elevaron la temperatura muchísimas veces más, etcétera, etcétera. Y de repente miran al horno, Nabucodonosor mira, ¿no fueron 3 los muchachos, los hombres que echaron? Sí, ¿y por qué yo veo 4? ¿Por qué yo veo 4? Qué interesante, ¿verdad? No salieron de inmediato, pero alguien les acompaña. Un ángel, el mismo Señor. Termino. Estaban aterrorizados y decían unos a otros, ¿quién pues es este que el viento y el mar le obedecen? Yo le dije que los discípulos pasaron o experimentaron 2 tipos de temor. El primero es el temor a la muerte. Es el temor a ser dañados. Es el temor al peligro que nos rodea. Muchos peligros, muchas dificultades rodean. ¿Qué sentimos? Miedo. Tenemos miedo. Y ya dije yo, miedo a muchas cosas. Hay personas que tendrán miedo. Bueno, el temor, la palabra temor, de ahí viene nuestra palabra fobia. ¿Ah? Este es el verbo foveomai. Y está repetido porque tiene en otra forma verbal, fobó. La traducción podría ser temían con gran temor. Mire, temían con gran temor o, como se tradujo acá, estaban aterrorizados. Temían con gran temor. 2 veces aparece esta forma, 2 formas diferentes del verbo temer, donde viene nuestra fobia. Alguien dice, yo le tengo fobia a la oscuridad, le tengo fobia a los ascensores, al encierro, le tengo fobia. Eso es miedo. Pero se buscó esa palabrita, fobia. Eso es temor, miedo. Estaban aterrorizados. El temor a la tormenta y amonestados por el Señor. Hay dos temores aquí, debido a su cobardía, a su falta de fe. Pero sabe que ese temor de ellos, con su falta de fe, en medio de la tormenta, al ver lo que Jesús hizo, hace que ellos ahora tengan temor, pero no es el miedo a morir, no es ese miedo que sintieron antes, sino que ahora es un temor santo o sano. Es un temor sano en el sentido de que hay que tenerlo, porque en la persona que tiene temor de Dios es consciente de la presencia santa y todopoderosa de Dios con él. Ese es el cambio que se produce en los discípulos. Y ese es el cambio que lo produce el Señor con su obra en nosotros. Un temor a las cosas de la vida, a las experiencias de la vida que son pasajeras, un temor a esas cosas, a tener más bien un temor de un Dios todopoderoso, un temor sano o santo. Sano le llama a alguien, santo le llamamos a veces. Experimentan ello. Están experimentando el asombroso. Es primera vez que experimentan el asombroso poder de Dios en Jesús para beneficio de ellos. Es primera vez. Siempre vieron a su maestro sanando, etcétera, pero ahora ellos están sufriendo, ellos están a punto de morir, pero el Señor calma, echa fuera y el temor de ellos, ya no hay más temor. Ahora
pero ahora miran al Señor con ojos diferentes. O si pudiéramos ver a nuestro Señor cada día, por así decirlo, más diferente en el sentido de poder confiar mucho más en Él. ¿Quién es este? Preguntan ellos. ¿Quién es este? Se dicen. ¿Quién es este? ¿Quién es? El que calma. ¿Quién es? Bueno, la respuesta, ellos no conocen todavía realmente al Señor, ¿eh? Y la respuesta va a ir despejándose o desvelándose gradualmente a lo largo del Evangelio, hasta el momento, quizás uno de los momentos más extraordinarios ocurre en el Calvario. ¿Quién es este? Cuando el centurión aquel dijo, este hombre verdaderamente era hijo de Dios. Cuando los creyentes lleguemos a un conocimiento más acabado de quién es nuestro Salvador, hermanos, eso va a ser de mucho gozo a nuestras vidas. Hará un cambio en nuestra vida, hará un cambio en nosotros, un cambio de mirar la vida de forma con otros ojos, si realmente primero miramos al Señor. Este relato que está aquí, que Marco nos entrega, es para que nosotros contemplemos a nuestro Señor como realmente Él es, siempre con nosotros, siempre. Es parte del sufrimiento de los discípulos. Está con ellos pasando la tormenta. Por supuesto, Él descansa. Los discípulos, como nosotros, tenemos miedo, pero el Señor sabe lo que va a hacer. Ellos experimentan ese temor, es una experiencia nueva en sus vidas. Y en esa experiencia, por así decir, una experiencia tan grande, una experiencia que no quisiera vivir, dice alguien, y eso ha pasado con mucha experiencia de muchísimos hermanos. No quiero volver a pasar por ella, dirá. Pero muchas de esas personas reconocen que el Señor estuvo con ellos siempre. El Señor estuvo a mi lado, como dirá Pablo. Así que verdaderamente, dicen ellos, este hombre era el Hijo de Dios. Sí, así dijo el centurión al final en la cruz del Calvario. Un centurión romano. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Tomás se postra a los pies del Señor y dice, Señor mío y Dios mío. En el Calvario todos arrancaron, huyeron, llenos de temor. Muy bien, hermanos, me pasé 5 minutos. Vamos a orar y ya más adelante podemos ver otro acontecimiento. Pero para comenzar, es asombroso como toda la palabra de Dios. Hay que disfrutarlo. Padre nuestro, te damos gracias por tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias a aquel Jesús de Nazaret, tan desconocido para algunos. ¿Quién es este? El viento y el mar le obedecen. ¿Quién es? Bueno, es tu Hijo. Tú lo dijiste desde el inicio de este Evangelio. Este es mi Hijo amado. Es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias, Padre, porque es en el Señor donde podemos encontrar paz, donde podemos encontrar la calma. Te damos las gracias. Tú puedes echar fuera el temor de nuestros corazones. Queremos que bendigas a tu pueblo, bendigas tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén.